Los embrujadores. Tercera y última parte. Esta es su hora, la hora de cuantos desean vivir las más inquietantes, las más extraordinarias, las más fantásticas historias. Las historias de este programa, el del sonido del miedo. Historias. En esta madrugada, en la que cumplimos 6 años de emisión de historias, les ofreceremos el final de un inquietante, misterioso relato. Los embrujadores y lo embrujado, de Edward George Bulwer Lytton. Los embrujadores y lo embrujado es uno de los más sobresalientes cuentos de Bulwer Lytton, escritor y político londinense, cuya obra más conocida es Los últimos días de Pompeya. Les recordamos que de esta novela, Los últimos días de Pompeya, publicada en 1835, se hicieron varias adaptaciones cinematográficas. La primera, ya en 1897, dirigida por William Pohl, uno de los más prestigiosos pioneros del cine británico. Esta versión, así como la siguiente, de Luigi Maggi, en 1908, obtuvieron un gran éxito, a las que seguirían las producidas en 1913, una de Frusta y otra de Vidali. Marcel L'Herbier, en 1948, rodó una versión de la novela con Michel Presley y George Marchal, de poderosa musculatura. Otra adaptación cinematográfica, la de Mario Bonar, con otro musculoso actor, Steve Reeves, acompañado por Fernando Rey y Cristina Kaufman, en 1959. Sin olvidarnos de la versión de 1935, dirigida por Ernest B. Schwedak, con Louis Callen. Esto es lo que, de los embrujadores y lo embrujado, ya ocurrió. El protagonista, tras contarle a un amigo que no pudo ni él ni su mujer seguir viviendo en una casa que habían alquilado en el centro de Londres, dado el terror indefinible que se apoderaba de ellos al cruzar ante la puerta de una de sus habitaciones, decide ser el siguiente inquilino con ánimo de resolver el misterio. Un chico de una cervecería cercana a la casa, al norte de la calle Oxford, le comunica que la señora que estaba al cuidado de ella había muerto hacía 3 semanas. El protagonista se pondrá en contacto con el dueño de la casa que nadie duda está embrujada, comunicándole francamente su propósito. El dueño se la pone a su disposición por todo el tiempo que desee, considerándose bien pagado si logra saber lo que realmente ocurre en ella. El protagonista, acompañado por su sirviente y su perro favorito, un Bull Terrier extraordinariamente listo, no duda en hacer frente al enigma. En una noche de verano, recorren la casa, no descubriendo nada extraordinario en ella, hasta que unas huellas, las de un pie descalzo y posiblemente infantiles, se forman ante él. Comienzan a sucederse una serie de extraños fenómenos: sillas que se desplazan por sí solas de un lugar a otro, puertas que se abren y se cierran misteriosamente, un resplandor con velada forma humana, golpes espaciados sin que logren saber quién los hace. En una habitación aparecen unas cartas. El protagonista, de vuelta a su habitación, habiendo huido su criado gritando que alguien iba detrás de él, observa una gigantesca sombra con figura humana. Las cartas, de un hombre a su amante o a su esposa, con alusiones a un secreto que parece criminal. La mano de una mujer, a la luz de la luna, hace desaparecer las cartas. Vibra sensiblemente toda la habitación. Surgen del suelo chispas y glóbulos como burbujas de luz, y aparece la figura de una mujer, joven, de belleza extraña y triste. Después,
la de un hombre joven, y la gran sombra. También la figura de una mujer de edad que lleva en la mano las cartas que él leyó. Por encima de su hombro ve un rostro lívido, el de un hombre ahogado hace tiempo, yaciendo a sus pies la figura de un cadáver junto al que se agazapa un niño. Los glóbulos se rompen, surgiendo de ellos monstruosas larvas. Acaba sintiendo que le palpan unas manos invisibles, notando en su garganta la presión de unos dedos fríos y blancos. Descubre que su perro ha muerto, suponiendo que de miedo. Pero alguien lo mató. Tiene el cuello roto. Decide irse de la casa. Su dueño, tras escuchar lo que al protagonista le sucedió, decide colaborar con él en la búsqueda de la verdad. También lee las cartas. Le cuenta la vida de la mujer a la que se supone estaban dirigidas, que es la que murió en la casa, a la que irán juntos descubriendo un retrato en miniatura de un hombre entrado en la madurez, de rostro muy peculiar. El protagonista reconoce al hombre, en su tiempo muy aficionado a las ciencias ocultas. Pero entre la fecha en que vivió el temible personaje y la de haber sido pintada la miniatura, debía haber un intervalo de más de 2 siglos. También resulta sorprendente que el dueño de la casa reconozca al hombre, al que dice haber conocido en la India. Descubren un cuaderno con una hoja de grueso pergamino en la que está escrito en antiguo latín monacal: sobre todo lo que alberguen estas paredes, sensible o inanimado, vivo o muerto, actúe mi voluntad. Maldita sea la casa, y que sus habitantes no gocen de descanso. En la calle aparece un hombre, que ninguno de los dos duda es el del retrato de la miniatura, por el que no parece pasar el tiempo. Y el protagonista decide continuar sus pesquisas. Y ahora, ya, vivan el final de Los Embrujadores y lo embrujado. A oscuras. Sí, atrévase. A oscuras. O a la luz de la llama de una vela. Nuestro protagonista, expectante, se queda mirando al hombre, de rostro como el de una serpiente. Estaba decidido a hablarle, pero cuando lo miré a la cara, noté que era imposible hacerlo así. Aquellos ojos, los ojos de una serpiente, me miraron fijamente y me dejaron como hechizado. Había además sobre toda su persona una dignidad, un aire de orgullo, de posición y de superioridad, que a cualquier habituado a los usos mundanos le hubiera hecho dudar mucho antes de aventurarse a una libertad o impertinencia. ¿Y qué le podía decir? ¿Qué es lo que le podía preguntar? Avergonzado de mi primer impulso, me retiré unos pasos. Pero, a pesar de ello, seguí al extraño individuo, indeciso sobre qué debía hacer. Mientras tanto, él dobló la esquina de la calle. Un sencillo coche lo esperaba, con un criado sin librea, vestido como un valet de place a la portezuela. En un instante entró en el coche y éste partió rápidamente. Volví a la casa. El señor J. seguía en la puerta de la calle. Había preguntado el carretero qué le había dicho aquel extraño. Aquella misma tarde fui con un amigo a un establecimiento llamado Club Cosmopolitan, abierto a las personas de todas las nacionalidades, opiniones y condiciones. Allí se puede tomar café, fumarse un cigarro y siempre se está seguro de hallar personas agradables y a veces notables. No hacía ni 2 minutos que estaba en el salón cuando vi en una mesa,
conversando con un conocido mío, a quien designaré con la inicial G, a aquel hombre, al original de la miniatura. Estaba ahora sin sombrero, y el parecido era aún más asombroso. Pero observé que mientras hablaba, había menos severidad en su continente. Ostentaba incluso una sonrisa, aunque muy calmada y fría. La dignidad de porte que le había reconocido en la calle era aún más notable. Era una dignidad parecida a la que adoptan algunos príncipes orientales, que irradia una sensación de suprema indiferencia y un poder habitual, indisputable, indolente, pero irresistible. Poco después, G abandonó al forastero, quien cogió una revista científica que pareció absorber su atención. Atraje a G a mi lado. ¿Quién es y qué es ese caballero? ¿Ese? Es un hombre verdaderamente notable. Me lo encontré el año pasado en las cuevas de Petra, el Edén bíblico. Es el mejor experto en asuntos orientales que conozco. Nos unimos en nuestro viaje y tuvimos una aventura con los bandidos, en la cual demostró una sangre fría que nos salvó la vida. Después me invitó a pasar un día en una mansión que había comprado en Damasco, oculta entre almendros y rosales. Lo más hermoso que se puede imaginar. Había vivido allí durante algún tiempo, completamente como un oriental a todo lujo. Yo sospecho a medias que es un renegado inmensamente rico y muy excéntrico, y además es un gran hipnotizador. Con mis propios ojos le he visto producir efectos sobre cosas inanimadas. Si te sacas una carta del bolsillo y la arrojas al otro extremo de la estancia, él la mandará venir a sus pies y la verás arrastrarse por el suelo hasta que ha cumplido su mandato. Palabra de honor que es cierto. Hasta lo he visto influir en el tiempo, dispersando o reuniendo nubes por medio de un tubo o una vara de cristal. Pero no le gusta hablar de estos asuntos con los extraños. Precisamente acaba de llegar de Inglaterra. Dice que no había estado aquí desde hacía muchos años. Permíteme que te lo presente. Con mucho gusto. ¿Es inglés entonces? ¿Cómo se llama? Su nombre es muy vulgar. Richards. ¿Y cuál es su origen, su familia? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Y qué importa? Sin duda es un parvení. Pero es tan rico, tan endiabladamente rico. G me arrastró hacia el forastero y efectuó la presentación. Las maneras del señor Richards no eran las de un errante aventurero. Los aventureros en general están dotados de una gran vitalidad de espíritu. Son habladores, vehementes, imperiosos. Richard tenía un tono de voz calmoso y apagado, y sus modales parecían un poco distantes por la altanería de su puntillosa cortesía. Eran los modales de una época pasada. Observé que el inglés que hablaba no era exactamente el de nuestro tiempo. Incluso diría que su acento era ligeramente extranjero. Pero entonces Richard hizo notar que durante años había tenido muy poca ocasión de hablar en su lengua nativa. La conversación vino a parar en el aspecto que Londres tenía desde que había visitado por última vez en nuestra metrópoli. Luego G derivó a los cambios espirituales, literarios, sociales, políticos, a los prohombres que habían desaparecido de la escena desde los últimos 20 años, a los nuevos prohombres que iban sustituyéndolos. En todo ello, el señor Richard no mostró mayor interés. Evidentemente no había leído a ninguno de nuestros autores contemporáneos y parecía apenas familiarizado con el nombre de nuestros más jóvenes estadistas. Una vez, solo una vez, se rió. Fue cuando G le preguntó si tenía alguna intención de entrar en el Parlamento, y su risa fue hacia adentro, sarcástica, siniestra, un gesto burlón transformado en risotada. Al cabo de unos minutos, G nos dejó para hablar con otros conocidos suyos que acababan de entrar en el salón, y entonces dije calmosamente: Señor Richard, yo he visto una miniatura suya en la casa que usted habitó, y que tal vez construyó, si no toda, por lo menos en parte, en la calle Oxford. Esta mañana pasó usted por enfrente de esa casa. Hasta que no hube acabado, no levanté mi mirada hasta sus ojos, y entonces me la sostuvo tan fijamente que no pude apartarla de ellos, de aquellos fascinantes ojos de serpiente. Pero, como si me arrancaran las palabras que traducían mis pensamientos, añadí con un murmullo:
Yo me he dedicado al estudio de los misterios de la vida y de la naturaleza. He conocido a los ocultos profesores de esos estudios. Tengo derecho a hablarle de este modo. De acuerdo. Le concedo ese derecho. ¿Qué quiere usted preguntar? ¿Qué límites puede alcanzar la voluntad humana en ciertos temperamentos? ¿Qué límites puede alcanzar el pensamiento? Piense y antes de respirar una vez, estará usted en China. Es cierto, pero mi pensamiento no tiene poder en China. Dele expresión y podrá tenerlo. Puede usted escribir un pensamiento. Más tarde o más temprano podrá alterar toda la condición de China, que es una ley más que un pensamiento. Por tanto, el pensamiento es infinito. Por tanto, el pensamiento tiene poder, no en proporción a su valor, pues un mal pensamiento puede establecer una ley mala tan poderosamente como un buen pensamiento puede establecer una buena. Sí, y eso confirma mi propia teoría. A través de corrientes invisibles, un cuerpo humano puede transmitir sus ideas a otros cerebros humanos con la misma rapidez que el pensamiento emitido por medios visibles. Y como el pensamiento es imperecedero y deja su huella tras de sí en el mundo natural, incluso el pensador ha abandonado este mundo, el pensamiento de los vivientes puede tener poder para reanimar y reavivar los pensamientos de los muertos, tales como esas ideas fueron en vida, aunque el pensamiento de los vivos no puede alcanzar a los que los muertos albergan después de su muerte. ¿No es así? Renuncio a contestar si a mi juicio el pensamiento tiene el límite que usted le señala. Pero continúe. Usted desea hacerme una pregunta concreta. Una intensa malignidad en una intensa voluntad engendra en un temperamento especialmente dotado y ayudada por medios, dentro de los alcances de la ciencia, pueda producir efectos iguales que los atribuidos desde antiguos a la magia negra. De esta manera, podría embrujar las paredes de una vivienda humana, reavivando los espectros de todos los pensamientos y acciones culpables, otrora concebido y realizados entre dichas paredes. En suma, podría embrujar todo aquello que tuviera relación o afinidad con esa voluntad maligna. Retazos imperfectos, incoherentes y fragmentarios de los viejos dramas que allí dentro acaecieron hace años. De este modo, los pensamientos se entrecruzan caprichosamente, como en una visión de pesadilla, convirtiéndose en ruidos y visiones fantasmagóricas, y sirviendo para causar terror. No porque estas visiones y ruidos sean vistas de un mundo ultraterreno, sino porque son renovaciones monstruosas y horribles de lo que han sido en este mundo nuestro, puestas perversamente en juego por un ser mortal y malvado. Y a través de la intervención material de este cerebro humano, esas cosas llegarán a adquirir un poder humano. Podrán herir como hiere el choque eléctrico y podrán matar si el espíritu de la persona atacada no se eleva por encima de la dignidad del atacante originario. Podrán matar al más poderoso animal si estuviere dominado por el miedo, pero no podrán perjudicar al hombre más débil si mientras su cuerpo tiembla, su mente permaneciere sin temor. Así, cuando en las viejas historias leemos que un mago fue descuartizado por los espíritus malignos que él mismo invocó, o más aún, en las leyendas orientales, que un mago consigue, gracias a sus artes, destruir a otro, si es que es verdad, debe de haber ocurrido que un ser material ha recubierto, basándose en su propia tendencia al mal, ciertos elementos y fluidos, habitualmente inocuos e inactivos, de formas espantosas y terroríficas fuerzas. Igual que el rayo, que está oculto e inofensivo entre las nubes, puede, por ley natural, hacerse súbitamente visible, tomar una forma definida ante nuestros ojos y sembrar la destrucción sobre el objeto al que se siente atraído. No carece usted de intuiciones sobre ese poderoso secreto. Según su punto de vista, el mortal que obtuviera el poder de que usted habla tendría por fuerza
que ser malvado y perverso. Si ejercía su poder, como yo he dicho, el ser más malvado y más perverso, aunque yo creo, de acuerdo con las antiguas tradiciones, que no podría perjudicar a los buenos. Su voluntad solo podría perjudicar a aquellos con quienes tuviera alguna afinidad, o sea, aquellos sobre los que ejerciera un influjo irresistible. Pondré ahora un ejemplo que puede caer dentro de las leyes naturales, aunque parezca tan extravagante como las fábulas de un monje trastornado. Se acordará usted de que Alberto Magno, después de describir minuciosamente el proceso mediante el cual pueden ser invocados y mandados los espíritus, agrega enfáticamente que ese proceso solo para muy pocos tendrá utilidad y enseñanza, para aquellos que hayan nacido magos. Es decir, que hayan nacido con una constitución física especial, igual que se puede nacer poeta. Raramente se encuentran hombres en cuya constitución se oculte este poder y que al mismo tiempo sean del más elevado orden intelectual. Generalmente, en su intelecto hay algo retorcido, perverso o enfermo. Pero por otra parte, esos seres deben poseer, hasta un grado pasmoso, la facultad de concentrar su pensamiento sobre un solo objeto, esa enérgica facultad que llamamos voluntad. Por consiguiente, aunque su intelecto no sea bueno ni sano, puede ser extraordinariamente eficaz para la consecución de lo que deseen. Supondré una persona eminentemente dotada con esta constitución y sus fuerzas conjuntas. La situaré en los más encumbrados grados de la sociedad. Supondremos que sus deseos son exageradamente sensualistas. Tiene, por tanto, un profundo amor a la vida. Es un completo egoísta. Su voluntad está concentrada sobre sí mismo. Tiene violentas pasiones. No es nada tolerante. Carece de afectos puros, pero codicia vehementemente todo lo que por el momento desea. Es capaz de odiar implacablemente todo lo que se oponga a su objetivo. Es capaz de cometer crímenes horribles sin sentir el más mínimo remordimiento. Se siente más inclinado a maldecir a los demás que a arrepentirse de sus delitos. Las circunstancias a que le lleva su constitución le conducen a un conocimiento poco corriente de los secretos naturales que pueden ser útiles a su egoísmo. Es un profundo observador de todo aquello que sus pasiones le estimulan a observar. Es un calculador minucioso, no por amor a la verdad, sino en aquellas cosas en que su amor propio agudiza sus facultades. Por tanto, puede ser un hombre de ciencia. Me imagino a un ser tal que, habiendo aprendido por experiencia el poder de sus artes sobre los demás, se dedica a estudiar todo lo que en la filosofía natural puede incrementar ese poder. Ama la vida y teme la muerte. Quiere seguir viviendo, pero no puede recuperar su juventud. No puede detener por completo el progreso de la muerte. No puede hacerse inmortal en carne y hueso. Pero puede detener, por un tiempo tan largo que parecería increíble si se dijera, ese endurecimiento de las partes integrantes del cuerpo que representa la vejez. Un año no lo aventaja más que una hora a otro cualquiera. Su intensa voluntad, científicamente sistematizada, influye, en pocas palabras, sobre el uso y desgaste de su propio cuerpo. Sigue viviendo. Para que no parezca un portento, muere de vez en cuando, aparentemente, para ciertas personas. Habiendo tramado el traspaso de unas riquezas que bastan para sus necesidades, desaparece de un rincón del mundo y se arregla para que sus exequias se celebren. Reaparece en otro lugar de la tierra, donde reside sin darse a conocer, y no visita el escenario de su vida anterior hasta que no han desaparecido aquellos que podrían recordar sus rasgos. Sería profundamente desgraciado si tuviera algún afecto, pero no tiene más que a sí mismo. Ninguna persona buena aceptaría su longevidad, y a nadie, sea bueno o malo, querría ni podría comunicarle su verdadero secreto. Un hombre así puede existir. Un hombre como el que he descrito, lo estoy viendo ahora ante mí, señor duque de... en la corte de... repartiendo su tiempo entre el escándalo y la lujuria, entre alquimistas y hechiceros. Otra vez, en el siglo pasado, como charlatán y criminal, con un apellido menos noble, viviendo en la casa que se ha parado hoy a contemplar, y huyendo, nadie supo a dónde, de la ley que había ultrajado. Y una vez más,
como viajero, visitando nuevamente Londres con las mismas pasiones terrenas que albergó su corazón cuando las generaciones actuales aún no circulaban por sus calles. Proscrito de la escuela de los más nobles y divinos misterios. Imagen execrable de la muerte en la vida y de la vida en la muerte. Yo te conjuro de las ciudades y de los hogares de los hombres normales. Vuélvete a las ruinas de los lejanos imperios. Vuélvete a los desiertos de la naturaleza irredenta. Me contestó entonces un susurro tan musical, tan potentemente musical, que pareció inundar todo mi ser y subyugarme a despecho mío. Dijo estas palabras: durante los últimos 100 años he estado buscando a alguien como tú. Ahora que te he encontrado, no nos separaremos hasta que sepa lo que quiero saber. La visión que ve a través del pasado y que traspasa el velo del futuro está en ti en este instante, aunque nunca estuvo anteriormente, ni nunca volverá a estar. No es la visión de una muchacha histérica y fantaseadora o de un sonámbulo enfermizo, sino la de un hombre fuerte y de vigoroso cerebro. Elévate y mira ante ti. Al oír sus palabras, me sentí como elevado por encima de mí, impulsado por alas de águila. Toda sensación de peso desapareció del ambiente. Se abrió el techo de la estancia, se rasgó la bóveda del cielo. No estaba dentro de mi cuerpo, no sabía dónde estaba. Por encima del tiempo, por encima de la tierra. Volví a oír el melodioso susurro. Tienes razón. Me he adueñado de grandes secretos mediante el poder de mi voluntad. Es cierto, gracias a la voluntad y a la ciencia, puedo retrasar el pasado de los años. Pero la muerte no viene solo por la edad. Podré librarme de los accidentes que ocasionan la muerte de los jóvenes. No. Todo accidente es providencial y la providencia está por encima de la humana voluntad. Moriré finalmente dentro de siglos y más siglos por el lento aumento que inevitable transcurso del tiempo o a causa de lo que yo llamo accidente. A causa de lo que llamas accidente. Aún es muy lejano ese final. Con relación a cómo mi vida cuenta el tiempo, aún es muy lejano. Y antes de eso, me volveré a mezclar con las gentes como hice antes de suspender estos secretos. Recobraré mi vehemente interés por sus luchas y sus pesares. Combatiré ambiciosamente y usaré el poder de los sabios para ganar el poder que pertenece a los reyes. Aún desempeñarás un papel en el mundo que lo llenará de agitación y de asombro. Por un designio increíble, que a ti mismo te pasmaría, te ha sido concedido supervivir a través de los siglos. Todos los secretos que has atesorado tendrán entonces su utilidad. Todo lo que ahora hace de ti un extraño entre las generaciones contribuirá entonces a hacer de ti su dueño. Así como los árboles y las pajas son atraídos por un remolino, giran en torno a él y son absorbidos por la cima, para ser arrojados después en los remansos, así las razas y los tronos serán arrastrados a tu vórtice. Terrible destructor. Pero al destruir serás, contra tu propia voluntad, un constructor. Y esa fecha también está lejana. Muy lejana. Cuando llegue, piensa que tu final en esta vida está cerca. ¿Cómo? ¿Y qué es ese final? Mira al este, al oeste,
al sur y al norte. Al norte, donde nunca has pisado, hacia el punto del cual te has prevenido tu instinto. Allí un espectro se apoderará de ti. Es la muerte. Veo un navío. Está embrujado. Lo persiguen. Sigue navegando. Otros barcos navegan detrás de él desconcertados. Entra en la región de los hielos. Pasa bajo un cielo enrojecido por los meteoros. Hay 2 lunas en lo alto, sobre los helados escollos. Veo el barco apresado entre blancos desfiladeros. Son icebergs. Veo a los muertos esparcidos por la cubierta, rígidos y lívidos, con los miembros cubiertos de moho verdoso. Todos están muertos menos uno. Eres tú. Pero los años, por despacio que hayan venido, te han dejado sus huellas. A tus sienes ha llegado la vejez y la voluntad se ha ablandado en las células de tu cerebro. Sin embargo, esa voluntad, aunque debilitada, supera a todas las que se conocieron anteriormente. Gracias a esa voluntad, sigues viviendo, roído por el hambre. Y la naturaleza ya no te obedece en esa región que irradia muerte. El cielo es un cielo de hierro. El aire tiene tenazas férreas. Y los icebergs aprietan el barco. Oye cómo gime y cruje. El hielo acabará empotrándolo como el ámbar empotra una paja. Y un hombre ha salido huyendo, vivo todavía, del barco y de sus muertos. Ha trepado por las aristas de un iceberg y las 2 lunas contemplan su figura. Ese hombre eres tú mismo. El terror se ha apoderado de ti y se ha tragado tu voluntad. Y veo, pululando por los helados precipicios, unas cosas grisáceas y parduzcas. Los osos polares han olfateado su presa. Cada vez están más cerca, bamboleando y columpiando sus corpachones. Ese día, cada segundo te parecerá más largo que todos los siglos que hayas vivido anteriormente. Ten en cuenta esto. Después de la muerte, los momentos de la vida incesantemente repetidos constituyen la gloria o el infierno de la eternidad. Cállate. Pero tú me aseguras que ese día está lejos, muy lejos. Volveré entre los almendros y rosales de Damasco. Duérmete. La estancia flotó ante mis ojos. Quedé insensible. Cuando volví en mí, me encontré con G, que me sujetaba la mano y sonreía. Me dijo: Tú que siempre has afirmado ser inatacable al hipnotismo, has sucumbido al fin ante mi amigo Richards. ¿Dónde está el señor Richard? Se ha marchado mientras estabas en trance, diciéndome tranquilamente: su amigo no se despertará hasta dentro de 1 hora. Pregunté tan sosegadamente como pude dónde se alojaba Richard. En el Hotel Trafalgar. Deja que me apoye en tu brazo. Vayamos a verlo. Tengo algo que decirle. Cuando llegamos al hotel, nos dijeron que el señor Richards había regresado hacía 20 minutos. Había pagado la cuenta, había dado instrucciones a su criado, que era un griego, para que hiciese su equipaje, y pensaba salir para Malta a bordo del barco que partiría de Southampton al día siguiente. Con respecto a sus intenciones, solo había dejado dicho que tenía que hacer varias visitas en los alrededores de Londres, y que no estaba seguro de si podría llegar a tiempo a Southampton para coger dicho barco. Si no, cogería el siguiente. El camarero me preguntó el nombre, y al conocerlo, me entregó una nota que Richards había dejado para mí en caso de que fuera a verlo. La nota decía lo siguiente: Yo quería que usted expresase lo que estaba dentro de su mente. Usted obedeció. Por tanto, he establecido poder sobre usted.
Durante 3 meses a partir de hoy, usted no podrá comunicar a ningún ser viviente lo que ha pasado entre nosotros. Ni siquiera podrá usted mostrar esta nota al amigo que se encuentra a su lado. Durante 3 meses, absoluto silencio en cuanto a mí y a lo relacionado conmigo. ¿Duda usted de mi poder para imponerle este mandato? Intente desobedecerme. Al cabo del 3er mes, el hechizo cesará. Después puede hacer lo que quiera. Lo visitaré en su tumba 1 año y 1 día después de que haya sido depositado en ella. Así termina esta extraña historia que no confío crea nadie. La he escrito exactamente a los 3 meses de haber recibido la nota anterior. No pude escribirla antes, ni pude mostrar a G, a pesar de sus apremiantes preguntas, la nota que leí a su lado, bajo una farola de gas. Extraordinario relato, Los embrujadores y lo embrujado, de Edward George Bulwer Lytton. Recuerden, lo visitaré en su tumba 1 año y 1 día después de que haya sido depositado en ella. Lo dirá también a cada uno de nosotros. Algún día, deseamos que lejano, muy lejano, lo sabremos. Hipnotismo, magnetismo, mesmerismo, fenómenos que atrajeron mucho a los escritores del siglo XIX, principalmente a aquellos que se dedicaron, al menos en parte, a la literatura fantástica. El magnetismo dio precisamente título a uno de los cuentos de Guy de Maupassant, publicado en el Gil Blas el 5 de abril de 1882. En magnetismo, Maupassant nos cuenta que un grupo de amigos, tras una copiosa cena, a la hora de saborear interminables cigarros y más de una copa, llegan a hablar del magnetismo, de las experiencias del doctor Charcot y de los números de Donato, Alfredón, llamado Donato. Recuerden que se trató de un magnetizador belga que ante el público demostró sus dotes de hipnosis, al igual que lo hacía Charcot, en la década de 1880. La reunión se celebra entre nubes de humo y también nubes en las mentes, formadas por el embotamiento de las digestiones, demasiadas viandas y licores. Aunque todos eran tenidos por escépticos, indiferentes a toda religión, sorprendentemente comenzaron a contar hechos extraños, historias casi increíbles, pero según todos, ciertas. Se mostraban muy inclinados a aferrarse a un último resto de lo maravilloso, no dudando en hacer referencia a creencias supersticiosas. Diríase que se habían convertido en unos auténticos devotos del magnetismo, ese gran misterio que defendían en nombre de la ciencia. Pero uno de los asistentes rompía con su incredulidad la tónica general de la reunión. Se trataba de un joven de buena planta, conquistador, que no cesaba de repetir burlonamente: patrañas, amigos míos. Todo eso son patrañas. Por favor. No pienso discutir acerca de Donato,
que solo es un hábil autor de trucos. Sí, trucos. Respecto al doctor Charcot, dicen que Charcot es un sabio, pero a mí me produce lo mismo que esos cuentistas al estilo de Edgar Allan Poe. ¿Saben? Acaban volviéndose locos de tanto reflexionar acerca de extraños casos de locura. Ha estudiado fenómenos nerviosos sin explicación, inexplicables. A diario observa ese mundo desconocido, pero al no ser capaz de comprender lo que observa, recurre en demasía a las explicaciones eclesiásticas de los misterios. Y por cierto, quisiera que estuviera aquí, poder oírle hablar. Seguro que diría cosas bien distintas a las que estáis repitiendo una y otra vez. Todos se apiadaron de él. Era como si hubiera blasfemado en una reunión de monjes. Pero lo que no puedes negar, amigo mío, es que antes hubo milagros. ¿Milagros? Oh, niego que haya habido milagros. Y ahora también podía haberlos. Los demás le respondieron aportando cada uno un caso, hechos sobre influencias secretas de una persona a otra persona, adivinaciones, pero el joven, por mucho que los demás declararan que se trataba de hechos indiscutibles, siempre los negaba. Acabó levantándose, aplastando su cigarro y con las manos en los bolsillos les pidió: Amigos, os lo ruego, escuchadme. Por mi parte, os contaré 2 historias. Yo también tengo historias que contar, no solo vosotros. Al final, os las explicaré. ¿Qué historias? Una sobre un hecho acaecido en el pueblo de Entretat, un pueblo de marineros que cada año van al banco de Terranova a la pesca del bacalao. ¿Y qué ocurrió? Una noche, el hijo de uno de esos marineros se despertó sobresaltado, gritando que su padre había muerto en el mar. Su madre y sus hermanos intentaron calmarle, pero él seguía gritando que su padre se había ahogado. Un mes después, supieron que efectivamente un golpe de mar había lanzado por la borda al marinero, que se ahogó en el banco de Terranova. Se habló de milagro. No es de extrañar. El accidente y el sueño, comparando fechas, resultaron coincidir más o menos. La misma noche, a la misma hora, se puede concluir que se trató de un caso de magnetismo. Sí, se puede. ¿Dudas de que haya sido un caso de magnetismo? Todo parece indicar que lo fue, a no ser que tengas otra explicación. La tengo. Reconozco que el hecho me sorprendió. Más aún, me inquietó. ¡Qué misterio, amigos míos! Pero no soy de los que creen por principio, no. Si unos empiezan por creer, yo sinceramente empiezo por dudar. Y si no eres capaz de comprender nada de lo que ocurre, sigo negando cualquier comunicación telepática entre las mentes. Bien. ¿Y tu explicación? Pregunté en Entretat a todas las mujeres cuyos maridos están ausentes durante mucho tiempo. ¿Sabéis? Todas me respondieron lo mismo. Yo pensaba que, transcurridos más de 7, 8 días, ninguna dejaría de soñar que su marido había muerto en la mar. Y ellas, tal pensamiento, lo confirmaron. No solo soñaban una cosa así las mujeres, sino también los niños. Mi marido se murió, mi padre se murió. Es el miedo constante a que tal cosa ocurra, lo que les hace soñar algo así. ¿Alguna conclusión? Oh, sí, sí hay conclusión. Si uno de esos sueños, tomados por predicciones, coinciden por un azar muy lógico con una muerte, ¿se toma como un milagro? Se olvidan los demás sueños, los demás presagios, profecías, desdichas que no tuvieron confirmación. Examiné más de 50 casos. Pasados unos días, ni siquiera recordaban los sueños. Pero de convertirse en realidad, el recuerdo se habría despertado de inmediato. Se hablaría de magnetismo, de intervención divina, de lo que se os antoje. Parece muy sensato lo que dices,
Al menos respecto a lo que nos acabas de contar. Pero, ¿y la otra historia? La segunda historia no me es tan fácil de contar. Y es que, por haberme ocurrido a mí mismo, desconfío un poco de mi propia apreciación. Ya sabéis, no es posible ser, de una forma equitativa, juez y parte. Pero os la contaré. Te escuchamos, amigo. Nosotros sí que podemos juzgar la historia. He conocido a muchas jóvenes. Ya conocemos tus aventuras amorosas. No seas tan impaciente. Bien, había una joven señora en la que nunca pensaba, ni tan siquiera la había mirado especialmente. En resumen, que no había reparado en ella. ¿Demasiado fea? No era fea. Diría que insignificante. Vulgar. De apagada expresión. Ojos, nariz, boca, cabellos corrientes. Una de esas personas en las que los pensamientos parecen posarse únicamente por azar y sin detenerse. Alguien que no se desea. Sí, correcto. Alguien a quien no se desea. Pero una noche, cuando escribía unas cartas confortablemente sentado junto a la lumbre, llegando a quedarme un tanto semidormido... ¿Qué? Sí. Sentí como si pasara un leve soplo por mi mente llena de pensamientos. Tuve un ligero estremecimiento del corazón. Fue algo fuera de toda razón. Mis pensamientos, hasta entonces, no podían haberme llevado a ver a aquella joven. ¿Verla? Sí, la vi, con toda claridad. Fue como si la tocara. La vi de los pies a la cabeza, sin nada encima. Vi a aquella joven en la que nunca había pensado más de 3 segundos seguidos. Solo el tiempo necesario para que su nombre cruzara por mi cabeza. De pronto descubrí en ella muchas cualidades en las que anteriormente no había reparado. Soñabas despierto. Oh, sí, pero su presencia era muy fuerte. Tenía un lánguido atractivo, un especial encanto, diría que dulce, y suscitó en mí ese impulso que nos hace ir tras una mujer. Pero sobre ella no pensé mucho más. Me acosté, me dormí y soñé. Supongo que todos vosotros habréis tenido sueños parecidos, tan singulares. Sueños en los que lo imposible deja de serlo. Se nos abren puertas infranqueables, alegrías sorprendentes, brazos impenetrables. ¿Hay alguien que en tales sueños turbadores no haya estrechado a la mujer que ocupa su imaginación? ¿Acariciarla? ¿Poseerla? Supongo que todos. ¿Habéis reparado en las extraordinarias, diría que sobrehumanas delicias que aportan tales galanteos oníricos? ¡Ah! En qué locura tan embriagadora nos hunden, con qué ardientes pensamientos nos conmueven. Hay en nosotros una gran ternura, penetrante, que infunde en el corazón una pasión por quien se posee cálidamente. Mejor que en cualquier relación real. Pero, amigo mío, lo que es por ahora, tu historia no parece... Todo lo sentí con gran fuerza. Aquella joven fue mía, tanto que su suave y tibia piel perduraba en mis dedos. Su olor penetraba y penetraba en mi cerebro. El sabor de sus besos en mis labios, el sonido de su voz en mis oídos, sus brazos en mi cintura. Toda su ardiente ternura seguía en mi mente, poseyéndola, hasta mucho tiempo después del decepcionante despertar. 3 veces, durante esa noche, tuve el mismo sueño. ¿Y qué, amigo mío? No hay nada extraordinario en ello. Ya bien despierto, seguía obsesionándome aquella joven. Ocupaba plenamente mi mente, mis sentidos. No pasaba ni un segundo sin pensar en ella. No podía continuar así. Decidí ir a verla. Reconozco que a la puerta de su casa estaba temblando de emoción. Mi corazón latía con vehemencia. Ella, en cuanto fui anunciado,
se sobresaltó con tan solo oír pronunciar mi nombre. Se cruzaron nuestras miradas con fijeza. Dije algunas simplezas que desde luego ella no parecía ni escuchar. No sabía qué decir, qué hacer. De repente me arrojé bruscamente sobre ella, estrechándola entre mis brazos. Y el sueño se cumplió. Llegué a dudar si no estaría durmiendo de nuevo. Pero no. La situación era real, muy real. Puedo deciros que durante 2 años fue mi amante. ¿Y la conclusión de tu apasionada historia o de tu apasionado sueño? Concluyo que se trató de... Sí, concluyo que se trató de una coincidencia. Sí, solo eso. Una coincidencia, caray. Y además... ¿Qué? ¿Quién sabe? Pudo haber una mirada de ella en la que yo no había reparado y que surgió esa noche por medio de uno de esos misteriosos llamamientos de la memoria. Llamamientos inconscientes. Nos vuelven a traer cosas en las que no nos habíamos fijado, que se nos pasaron inadvertidas. Bien, de acuerdo, amigo mío. Coincidencia o no, todo lo que quieras. Pero si no crees en el magnetismo, después de tu historia con esa joven, es que eres muy ingrato. Para celebrar nuestro 6º año de misión, antes de ofrecerles el magistral relato El hombre de la arena, con el que iniciaremos el primer ciclo dedicado a Etta Hoffmann, hemos pensado que nada mejor que el adaptar radiofónicamente 2 significativos cuentos, uno de autor español y otro de autor extranjero. La literatura fantástica española, en este caso, está representada por Gustavo Adolfo Bécquer y la extranjera por Robert Louis Stevenson. De Gustavo Adolfo Bécquer les ofreceremos la inolvidable leyenda El beso, que publicó en la revista La América, de Madrid, el 27 de agosto de 1863. Una vuelta de tuerca beckeriana al tema folclórico de la estatua animada. De Robert Louis Stevenson les ofreceremos su relato Markein, de 1877, que aparecía en libro 10 años después, junto con otros cuentos, entre ellos Olaya. 2 inquietantes relatos de 2 maestros de la literatura. No se los pierdan. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? Los embrujadores, 3ª parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Javier Lostalé. Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección Juan José Plans.